Buenas tardes. Les saluda el comandante Carlos Daniel Domínguez Jara, perito criminalístico de la Policía Nacional del Perú. Hoy día vamos a tocar el tema de los principios criminalísticos. Se dice que en criminalística, para hallar o para tener éxito en la investigación del delito, los peritos tenemos que aplicar estos principios, que básicamente son 7. Vamos a detallar seguidamente cuáles son estos 7 principios. El primer principio es el principio de uso. Se dice que en un hecho criminal siempre se va a utilizar algo. Ese algo viene a ser los agentes vulnerantes, que pueden ser de tipo mecánico, como en el caso de armas, vehículos, que puede ser químico, en el caso de venenos, drogas, puede ser biológico, cuando se utilizan bacterias, virus, o pueden ser físicos, cuando se utiliza el fuego, la radiación, la electricidad, etc. El siguiente principio es el principio de producción, que siempre estos agentes vulnerantes van a producir algo. Y ese algo es lo que se va a convertir en los indicios o las evidencias, que van a tener diferente forma, diferente estructura, y van a ser los elementos reconstructores del hecho, y a la vez se van a convertir en los elementos identificadores de estos agentes vulnerantes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las huellas, los rastros, los fluidos, los casquillos, los proyectiles, los daños, las lesiones que puedan ocasionar. El otro principio viene a ser el principio de correspondencia de características. Estas son las características peculiares que van a dejar estos agentes vulnerantes, ya sea en la víctima, el autor o en la escena del crimen. La idea es de confrontar estos indicios y evidencias con las víctimas. Por ejemplo, tenemos en el caso de un ahorcado, tenemos el elemento constrictor, que en este caso viene a ser una soguilla. Esta soguilla puede contener restos de sangre, restos de tejido epitelial, que van a tener que ser confrontados con la víctima para ver si pertenecen a esta o no. Entonces, aplicando este principio lo vamos a obtener. Igual, si yo utilizo los grilletes para hacer daño, las escoriaciones que puedan producir los dientes de estos grilletes en la piel se van a plasmar en estos mismos grilletes, y de esta manera, haciendo la correspondencia de características, puedo determinar a quién pertenece esta muestra. El otro principio es de intercambio. El principio de intercambio van a ser los indicios y las evidencias que se van a interrelacionar entre sí. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? A la víctima, al autor y a la escena del crimen. Esa triada, esa triangulación que se va a formar en esta escena del crimen es lo que nos va a llevar al éxito de la investigación. Entonces, por ejemplo, si se comete un homicidio por arma blanca, por ejemplo, podemos ser de la víctima con el autor, ¿cómo se va a relacionar? De repente en las uñas de la víctima, cuando se ha defendido, ha quedado resto de tejido epitelial de ese autor. Del autor con la víctima, en la ropa del autor, de repente ha quedado sangre de la víctima. Del autor con la escena, las huellas digitales que puedan haber quedado en el cuchillo que se halló. Y de la víctima con la escena, el propio cadáver. Entonces, como ven ustedes, esa triangulación nunca falla. Y hay que agotar todos los esfuerzos para poder hallar de estas 3 fuentes todas las evidencias que podamos encontrar para poder tener éxito en la investigación del delito. El otro principio es de reconstrucción de los hechos. Entonces, acá de una vez que hayamos ubicado, hayamos determinado la naturaleza, la cantidad, la forma, etcétera, etcétera, vamos a corresponder estas características con los indicios y las evidencias basado en los principios anteriores. Esto nos va a proporcionar elementos de juicio para conocer el probable desarrollo de estos hechos y de cómo se produjo. Entonces se van a constituir prácticamente en las hipótesis del caso. Para efecto jurídico es necesario contar con el autor y el fiscal. Y este examen se solicita cuando se han pasado ya todos los exámenes criminalísticos y ha quedado alguna duda en el juez. Entonces el juez solicita la reconstrucción de estos hechos. El otro principio es el de probabilidad. Acá se van a acumular una serie de circunstancias, hechos o fenómenos y van a permitir llegar a la verdad, que puede ser nula, que puede ser bajo, mediano o de alto grado. Así también se puede establecer estadística, proyecciones, comisiones o modalidades delictivas, el modus operandi, el perfil psicológico y la famosa tarjeta de visita, que nos va a permitir identificar al autor, porque ya el autor o los autores tienen diferentes maneras de manifestarse en una escena del crimen, ya sea defecando, ya sea escribiendo, ya sea dejando notas en la pared, etcétera, etcétera. Eso va a constituirse en la tarjeta de visita.
Y el último principio que tenemos es el principio de certeza. Acá ya no queda duda de todas las evidencias o los indicios que se hayan podido examinar. Acá ya se hacen las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de estos agentes vulnerantes con las evidencias que ha producido. Y esto nos va a indicar el carácter causa-efecto. Entonces, esa relación causa-efecto es lo que se va a plasmar en el dictamen pericial, que puede ser afirmativo o que debe ser afirmativo, no dubitativo, objetivo e imparcial. Como ven ustedes, estos principios nos van a ayudar a nosotros a resolver los casos de investigación criminal o cuando se esté investigando un determinado delito. Por el momento, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y nos estamos viendo hasta la próxima.